Vamos a seguir un poco con estos paradigmas de interpretación. Vamos ahora a girar un poco en torno a etapa previa al Concilio Vaticano II, como hemos visto, pero un poco más contemporáneo a los teólogos que hemos visto. Eh, Ahí se sumó Mario. Bien. Entonces, al que vamos a ver ahora es justamente a Mario, a Teilhard de Chardin, a Pierre Teilhard de Chardin, que fue contemporáneo, obviamente, de los otros que hemos estado viendo. Bien, a ver, déjenme acomodar un poco esto. Bien, ¿quién era este? Por ahí muchos se nombra, muchos lo han escuchado nombrar, muchos han escuchado que ha sido bastante controversial. Eh, También que ha jugado un rol importante en lo científico. Y Pierre, lo que quién es, como pueden ver, esperen que no me está dejando subir. Ahí está. Bien, eso, que nació en el 1881 hasta el 1955, era un jesuita francés que también era un gran amante de las ciencias y ha sido paleontólogo, geólogo y filósofo. Bueno, ha estado en descubrimientos paleontológicos importantes en cuanto al tema de evolución humana, eh, que también lo han llevado a alinear su teología con una de sus pasiones, con otra de sus pasiones, que es la ciencia. Ha escrito libros, varios libros, desarrollando el tema de la evolución y todo eso, y la teología, que justamente lo han puesto en la posición de la iglesia, en la iglesia, en una posición bastante controversial. Eh, Fíjense, justo el año que comienza el concilio, la Congregación para la Doctrina de la Fe le condena varias de sus obras por ambigüedades y errores doctrinales. Pero bueno, pasado el tiempo, eh, ya dejó de ser como mala palabra dentro de la iglesia nombrarlo a Teilhard de Chardin, y ya Benedicto XVI y Francisco han hecho comentarios positivos de acuerdo a sus obras. ¿Por qué fue tan controversial? Si un poco nos ubicamos en el año en que nació, estamos muy cerca de las primeras teorías de la evolución de las especies, ¿no? Darwin, con esto del avance de la paleontología y todo eso, estamos ya hablando de descubrimientos científicos en relación a la evolución humana. Obviamente que eso contradecía el creacionismo de la Biblia, y bueno, la iglesia, en vez de acompañar y aprender y eso, por lo menos la iglesia más jerárquica se opuso, condenó, castigó. Eh, pero bueno, Teilhard de Chardin es uno de esos que ha acompañado, ha caminado junto con la ciencia y ha tratado de conciliar cuestiones de ciencia y fe. Su pensamiento se basa en cuatro grandes teorías o pensamientos o columnas o creencias de suyas, por así decirlo, en la que la primera habla del tiempo considerándola como una cuarta dimensión, sabiendo que las otras tres dimensiones son anchura, altura y profundidad, ¿no? Cuestiones de espacio. Eh, a ver, no es el que lo descubre, no es el que lo plantea así, no es de los primeros, pero obviamente adhiere a todos ellos, entendiendo el tiempo como también una dimensión. Eh,
¿Vieron esto que se dice que, por ejemplo, los que van al espacio y el tema de la gravedad y si van a Marte o si van a la Luna, es como que vuelven, es como que pasa el más tiempo acá en la Tierra que en otro planeta o en esos lugares? Bueno, va un poco en cuanto a eso, el tema de el tiempo considerado como una cuarta dimensión, ¿no? Eh, Hola, 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 hola hola. Carmen, ¿cómo andas? Disculpa la tarde, pero No, estoy lejos de mi casa. Estamos trabajando en un departamento, pintando, mira, está bien, pintando. está muy bien, Estoy todo pintando. Eso. muy Pero bien, aquí estoy, perfecto. Bien, pensamiento. A ver, entonces, esta primera creencia o esta primer columna de pensamiento es el tiempo como una cuarta dimensión. La evolución universal, los principios de complejidad y conciencia y el omega, esto de la meta de la evolución. Los voy a ir explicando a uno por uno y van a ver cómo va a ir desarrollando su pensamiento en torno a esto, ¿no? Obviamente agregando la evolución, utilizando los descubrimientos de la evolución humana y terrestre, ¿no? Eh, Obviamente toda su vida ha sido todo un desarrollo y un progreso en este pensamiento, obviamente también en sus ejercicios espirituales ignacianos, ha tenido como ese tiempo, esa oportunidad de ir avanzando eh, en este complementar la parte científica con la parte de fe. Y bueno, y eso lo ha llevado incluso a superar sus propios pensamientos. Pero no vamos a ver ese progreso acá, porque nos llevaría 2 horas y juega Argentina a las 9, así que vamos a por un poco. Bien, en cuanto a evolución universal, hay dos libros que se llaman Como yo veo y Como yo creo, eh, además de todos los otros que ha escrito, que justamente hace este juego del ver y creer, ¿no? Y que tiene 4 pilares en su creencia, que es que él cree que el universo es una evolución, todo el universo, que la evolución va hacia el espíritu, que el espíritu se completa en lo personal y que lo personal y que lo personal supremo es ese Cristo universal. Ahora vamos a explicar un poco los términos y eso. O sea, por lo menos en nuestras misas o a veces en las clases de catequesis o por ahí en encuentros de teología, mucho no se habla de Cristo universal o no hemos escuchado, pero bueno, Teliard lo utiliza mucho en sus libros. Esto va relacionado con esto del principio de complejidad y mira, conciencia. mira, perfecto. ¿Qué eh, pasó? Ujú. que él explica que la evolución es universal, ¿no? Todo en el universo, todo en lo que conocemos ha ido evolucionando, desde lo simple a lo complejo. Todo tiene una complejidad. Ese es justamente el eje de la evolución, es ir complejizándose aún más las cosas. Y es lo que ese complejo, esa complejidad es lo que él llama el tercer infinito, teniendo en cuenta que el primer infinito para él, o sea, de lo minúsculo, es lo subatómico, y el segundo infinito a lo macro sería lo intergaláctico. Y él habla de este tercer infinito que es la complejidad que va habiendo a medida que la evolución fue progresando. No solamente evolución humana, ¿no? Según él, dice que en esta complejidad, obviamente, está la cosmogonía, el inicio de todo, bueno, de los planetas. Recordemos que también en su época
había mucha influencia en el mundo científico por la nueva teoría de la relatividad de Einstein, más también Mm, la teoría del Big Bang, que la formula un sacerdote cristiano, no sé cómo se pronuncia en francés, pero se escribe Le Maitre, em, que un poco, bueno, eso lo charlamos siempre con los chicos, ¿no? Que fíjense que de la iglesia nació, de un sacerdote sale la teoría del Big Bang. Después algunos lo criticaron, algunos lo fueron aceptando, y hoy por hoy, es el paradigma que tenemos en cuanto a creación del mundo, u origen del mundo, que puede caerse dentro de poco o dentro de mucho. Pero bien, en eso él habla de la biosfera, que es donde comienza la vida en la Tierra. No, eso es ciencias naturales, lo hemos visto tranquilamente en la escuela, pero después llega una etapa, se sigue complejizando y llegamos a una etapa de la noósfera, que ahí ya habla propiamente de la conciencia humana. Llega a un nivel de complejidad que el ser humano, como uno de los seres vivos, adquiere conciencia, es decir, el conocimiento y la reflexión sobre sí mismo. Lemaitre, bien, gracias. Eh, Ahí recién veo el mensaje. Entonces, en esta conciencia humana, como yo siempre le digo a los chicos, un poco para que lo entiendan, la vaca no se pregunta por qué es vaca. El ser humano se pregunta de dónde viene, por qué es ser humano, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Después yendo a la parte de la libertad, del libre albedrío, de la responsabilidad, de la personalidad, de la espiritualidad. Bien, en esta complejización, eh, el ser humano adquiere conciencia, que va muy relacionado, él lo relaciona mucho con la interioridad. Y dice que estas dos cosas, la conciencia y la interioridad, es lo que hace la dimensión espiritual del ser humano, o lleva a la dimensión espiritual, o la espiritualidad. Ahora, el ser humano es el único, para él, ¿el ser humano es el único ser que tiene espiritualidad? No. Lo que dice Pierre es que desde la partícula más ínfima en el mundo, desde el principio, hubo una conciencia incipiente que con esto de la complejización, de esto de complejizarse, el ser humano la tiene más desarrollada. Hay como un desarrollo, una concreción de esa conciencia que no termina acá, o sea, va a seguir complejizándose, pero que en una piedra, en un árbol, en un perro, hay cierta espiritualidad no desarrollada, pero que la hay. Eh, y que hay también eh, interioridad, hay espiritualidad, pero bueno, en menor desarrollo por cuestiones de evolución. Eh, y eso, ¿no? Que la complejidad lleva a complejizar aún más también la espiritualidad, que es la que hoy por hoy nosotros tenemos como seres humanos. Y él dice que como está la parte física, la energía tangible, está también esta energía radial, que es la intangible, que es lo que es ese motor de movimiento, que es lo que lleva hacia adelante la complejización. Esto de el desarrollo, ¿no? El que se vayan desarrollando y que obviamente no termina con nosotros. Que hay un punto al cual se llegaría. No es que estamos ya finito y ya hasta acá llegamos. Bien,
En eso, en nuestra humanidad, en esa noósfera, y ahora estamos hablando sí de este omega como una meta de la evolución, Pierre decía que se va a llegar a un superconsciente, a ser superconsciente y a un punto superpersonal. Ambas cosas, que las dos juntas hacen esta evolución convergente. No es que la evolución está disparada para cualquier lado y al azar, sino que toda evolución lleva a un punto convergente, que ahí hablamos de ese punto omega, eh, que justamente ese punto omega también es la fuerza creadora. Nosotros le decimos Dios. Obviamente que Pierre a ese punto omega lo consideraba Dios, o a Dios lo consideraba ese punto omega. Es el que creó, el que crea y hacia donde todo tiende, ¿no? Por eso, este punto omega es preexistente y trasciende, o sea, es trascendente a lo que, a cómo se maneja nuestra realidad, nuestro mundo, ¿no? Y que esta humanidad, en esa energía radial que tenemos, ¿no? Que nos lleva a desarrollarnos, a evolucionar, para el ser humano, la energía radial es el amor. Y que ese amor nos lleva a este punto omega en nuestro desarrollo. ¿Va siendo claro hasta acá? No veo las caras. ¿Va todo bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es Perfecto. muy complejo, pero sí. Sí. Hola Lili. ¿Cómo andas? Recién te veo. Sí, es complejo. Em, y él, y este fenómeno cristiano que él llama, ¿no? Esto de la aparición del cristianismo en la historia humana, lo identifica como este verdadero tronco evolutivo humano, como que es lo que más se asemeja a lo que es la evolución de todo y que va a llevar a este punto omega. Lo ve en la religión cristiana, a eso. Entonces, así consideraríamos estas 4 etapas. Una cosmogénesis, donde el universo, los planetas, todo se va formando. La biogénesis, donde aparece la vida. La antropogénesis, donde está la evolución del ser humano. Y llegaríamos a un punto en donde converge toda evolución, que es el punto omega, que está en esta cristogénesis, que hace referencia al universo considerando en el cuerpo cósmico de Cristo, o sea, todo el universo en el cuerpo cósmico de Jesús, de Cristo. Bueno, después mete también la Eucaristía, entendiendo en esta parte de la evolución, pero bueno, eso iba a ser mucho más complejo de entender. Este punto omega, como decíamos, lo identifica con Cristo. Incluso le agrega muchas veces en sus desarrollos el Cristo cósmico, el Cristo universal, el Cristo total. Bueno, y obviamente también el Cristo omega. Y como ven es ese punto donde, como dice él, donde todo va a converger, todo va a ir hacia ese punto. Obviamente lo habla desde lo muy espiritual, desde su espiritualidad ignaciana, desde su amor a la ciencia, desde su ser científico y- y apoyando o trabajando con las teorías evolucionistas, pero no descarta al Jesús histórico. Ojo, no, no es que con esto que él dice hay que olvidarnos del Jesús histórico. No, está ese Jesús histórico, pero bueno, acá con este Cristo Omega estamos hablando del Jesús divino, de la parte divina de Jesús, ¿no? Bueno,
esto es trabajo de toda su vida. Yo más o menos se lo resumí acá. Leí un texto donde es como que va desarrollando todo esto. Es complejo, no se lo quise traer porque, como dije, estaríamos horas acá trabajando sobre esto. Pero bueno, fíjense cómo él trata de congeniar estas teorías evolucionistas que han aparecido en su entorno, en su contexto, más también lo de las teorías de la cosmogénesis, ¿no? Y con cuestiones de fe, y que si nosotros agarramos a San Pablo, al pensamiento de San Pablo, no difiere de esto. Incluso ha encontrado como fundamento en la teología paulina, en cuanto a este Dios, en esto de Dios es todo, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. O sea, en San Pablo está esto. Él lo desarrolla más con la ciencia del momento, ¿no? Pero se fundamenta mucho de eso, de cartas de Pablo, donde va más hablando de este Cristo eh, divino, de este Cristo más espiritual, ¿no? Bien, hasta acá el primer tema. Te Porque hago va a una haber otro. pregunta, porque Sí, me queda ahí dando vuelta. vale. Porque yo diría, ¿por qué no cristogénesis antes que cosmogénesis? Como que Porque, si hablamos de Cristo divino, ¿no es cierto? Por ser ujú, Dios, tendría que estar antes de la cosmogénesis. claro, claro, el alfa y el omega, ¿no? A no ser que sea, en vez de una línea, que sea algo circular, ¿no? Mm, No sé, me surge. sí, sí, Me a surge. ver, obviamente el punto omega, y sabemos por nuestra teología, nuestra creencia nos dice que Jesús es el modelo del cual Dios creó todo, ¿no? Cristogénesis es porque es hacia donde va todo el universo. Toda la evolución va progresando por el amor, según Pierre de Chardin, más que nada el amor en el ser humano, tiende a ese punto omega. Fisher. Sí, quería aclarar por ahí un poquito por qué Cristogénesis, porque el Christos, o sea, el ungido, apareció posterior al Antropos, o sea, históricamente. Nosotros comprendemos la historia desde la historia, y esto tiene un proceso histórico, digamos. Entonces, más allá de que, como sabemos, desde siempre estuvo y siempre estará la eternidad, ¿sí? O sea, la presencia de Cristo en el origen, porque la vez pasada hablábamos de lo que era esa pericóresis, ¿no? Padre, Hijo y el Espíritu que vivieron siempre, que están y eso fue lo que creó todo. Obviamente este es el paso, si ustedes observan, bien científico. El cosmos primero, ¿sí? En ese cosmos, en el orden, luego viene la vida, el progreso de la vida, viene el antropos, el hombre, hombre humanidad, estoy hablando, no hombre varón, no ¿cómo se llama? El otro, el antro, no, pero no me sale. Ya me va a salir, no importa. Y luego viene, digamos, aparece en esa historia del antropos, necesita haber un ungido, necesita haber un Christos. Y ese Christos el que luego, de ahí entonces sí, pero siempre estuvo y lo sabemos en nuestra teología. Pero acuérdense que esto es un diálogo con la ciencia. Entonces, tenemos que entender el proceso que el científico va tratando de captar de cómo se fue descubriendo y cómo fue la evolución, porque estamos hablando de evolución, ¿no? Entonces, evolución significa una cosa detrás de la otra. Hay un orden cronológico, sí, que está, aunque no hay un orden teológico. El orden teológico, la eternidad de Dios está siempre con nosotros, ¿no? Ese es mi humilde aporte por acá. Me parece fantástico lo que está haciendo Juan y no sé si por ahí lo nombraste cuando yo no estaba todavía o si lo vas a nombrar o no, pero me acuerdo haber tenido esta charla, este taller hermoso con Lucio Florio, que lo recomiendo para el que le gusta este tema profundizar,
que tiene que ver el diálogo profundo de la ciencia y la teología, ¿no? Lo que es la cristología de la evolución o la evolución digamos, cómo comprendemos la evolución desde la mirada de Cristo, ¿no? Gracias. Sandra. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Siempre lo digo, provengo de las ciencias, soy profe de geografía, entonces por ahí en la concepción del tiempo desde las desde las ciencias sociales, la concepción del tiempo se deja de trabajarla en forma progresiva lineal, sino que hablamos ni siquiera de circular tampoco, sino se va pensando en espiralado ascendente. Si lo pensamos en forma espiralada, ascendente, y pensamos la evolución de esa manera, en cada rotación evolutiva, por decirlo en un término, va a ir pasando por el mismo punto, pero más, más elevado, más mejorado, más evolucionado. No sé si se comprende. Entonces, si pensamos a la cristogénesis, que hoy decían, ¿por qué no primero? No es que no va a estar primero, está siempre. En cada giro, en todos los giros están, porque va evolucionando. Hoy en día esto, vuelvo a repetir, la ciencia ha avanzado mucho también, o sea, para poder entender esto, también hay que comprender que la ciencia avanzó. O sea, los estudios han avanzado mucho y se van acercando cada vez más. Los estudios sobre evolución, la historia misma, van presentando de otra manera. Hoy ya es muy común ver las líneas históricas en forma espiralada ascendente. ¿Sí? Así como nosotros, ¿se acuerdan que veíamos de la historia, la prehistoria, esa famosa que la veíamos así como en línea? Bueno, hoy ya no sé, lo más, tanto la geografía crítica, la historia crítica, ¿sí? Que es una rama de las humanidades así, de las ciencias sociales, van hablando de justamente pensarla de otra manera porque tiene más sentido. Hay un montón de autores que apoyan todo eso. Entonces, si lo vemos así, esto totalmente tiene sentido. Siempre estuvo la cristogénesis, siempre estuvo Jesús, siempre estuvo Él ahí presente. Como lo vemos, como lo sabemos, como lo dice la Biblia, siempre estuvo, ¿no? Inclusive, todo estuvo pensado desde el inicio, todo, ¿sí? Y sale del inicio todo y vuelve todo al inicio. Entonces, para mí todo tiene mucho sentido, ¿no? Se me hace muy fácil, ¿no? De entenderlo. Claro, pero que ese volver al principio no es retroceder, es un avanzar. No, es trascender. ¿no? Es lo trascendente. Es el Además, me trascender. parece a mí que Génesis es origen. Entonces, ¿cuándo volvemos a tener un cosmogénesis? O sea, cosmogénesis fue un momento de millones de años atrás, donde se supone el Big Bang, dice la ciencia, donde Dios dijo, hágase la luz, dijo la teología. ¿Me entienden? ¿No? Por eso digo, me parece acá que hay un respeto lineal. Me parece, ¿sí? Con esta humilde, el único aporte, digamos, porque hay un progreso. Yo, obviamente, Cristo siempre estuvo, pero no va a haber nuevamente una creación, por lo menos en este plano temporal, no, otro cosmos, a menos que Dios ande creando por otros barrios que no nos veamos. Puede ser, no lo sabemos. Bueno. Pero bueno, como al nacer una estrella sigue habiendo creación y la creación es en forma permanente. Yo lo que leí de él es que siempre estamos preocupados, el ser humano, en de dónde vino, y que él recalcaba que lo importante es hacia dónde vamos, y que ese hacia dónde vamos, que es el Cristo Omega, el punto Omega, es la evolución del ser humano y de la humanidad hacia la perfección en el amor. Es un poco a eso a lo que va en cuanto a evolución humana, ¿no? Creo que él trataba de recalcar que no solamente pensemos en el pasado, sino que debemos estar preocupados, pero desde la evolución, no desde las nubes o las estrellas, sino que la humanidad toda debe llegar al punto omega, que es el punto de la perfección en el amor en Cristo.
Creo que eso era un poco su idea. Incluso en esto del Homo sapiens, o sapiens sapiens, como se dice, o bueno, también ahora ha empezado, hace rato, ha empezado a hablarse del Homo videns, o sea, el hombre, el ser humano que ve. Hay libros que hablan de que la siguiente etapa evolutiva nuestra, mirando hacia adelante, como Maru dice, es el hombre consciente, de conciencia. ¿No la tenemos ahora? Sí, bastante, pero más conciencia. Mati. En realidad, los místicos, en su aparecer místico, dicen que es un adelanto evolutivo de lo que nos va a pasar a todos. Eso es lo que leí por ahí, ¿no? Los orientales capaz que están un poquito más avanzados que los occidentales en cuanto a eso de la conciencia, ¿no? Mati. No, yo lo único que quería agregar tiene que ver más con, en este marco de que venimos viendo, de la interpretación bíblica y demás, que bueno que está cuando uno, que creo que fue el intento de Telare Sarren, yo cuando leí, o de otros más parecidos a él, el intento de ver que la teología o también la lectura bíblica nos permite, digamos, tener un tipo de respuesta, digamos, y que la ciencia te puede dar otro tipo de respuesta, y que también hay intentos, como los de Taylor y algunos más, de ir congeniando ambas respuestas, digamos, ¿no? Yo recuerdo cuando estudié todo esto que a Taylor lo bajaron de un ondazo muy rápido, pero después, justamente, sobre todo Juan Pablo II, cuando arrancó él mucho a reconocer los errores de haber tenido una mirada muy cerrada por la parte de la iglesia, ¿no? Cuando pidió perdón por Darwin, ¿se acuerda? Y todo esto, también en parte reconocieron que había mucha virtud en los planteos de esta gente, ¿no? Tanto de él como de algunos otros, de esto de que tratar de ir viendo cómo todo lo que es la explicación de dónde venimos, pero también hacia dónde vamos, tenemos como muchas capas de lectura distintas. Una de la fe, no es la única. Otra de la ciencia, otra de la filosofía te va a agregar cosas que no congenian con una ni con otra. Bueno, y así, ¿no? Y que lo bueno está en ir tratando de entre todo y sacando alguna respuesta. Me parece que eso también es válido a la hora de nosotros cuando hablamos con gente que te dice, no, sí, pero la ciencia, o sea, me parece que también está bueno, ¿no? Este juego de las distintas lecturas. Sí. Y, a ver, somos seres tratando de entender nuestra realidad todavía, ¿no? Vivimos acá y tratamos de entenderlo e incluso con esta realidad que estamos viviendo tratamos de entender a Dios. Bueno, hacemos lo que podemos, lo que no sale. Alguien más creo que tenía la mano levantada antes de que comiencen a dar repercusiones. Estaban Sandra, Héctor, pero no sé, Jorge, ¿puede ser que vos tenías la mano levantada? Ah, ahí lo mandaba al frente. Bien, ¿me acompañan a dar un pasito más en la teología? ¿Sí? ¿Están preparados? Aviso, el que avisa no traiciona. Sí. Más de una cabeza se va a romper. Aviso. No, pero tranqui que voy a ir despacio. Bueno, en esto de las teologías que van surgiendo, la otra vez hemos hablado de la teología de la liberación. A ver, también han aparecido, incluso antes del cambio de milenio, han aparecido las teologías feministas, la teología de la creación, teologías que se leen desde lo americano, por ejemplo, hay teologías africanas, teologías indias, teologías o lecturas, ¿no? de la realidad y no solamente de la Biblia, interpretaciones americanas afrodescendientes, interpretaciones nativas. Bueno, en eso, en toda la variedad y la diversidad humana, hay muchas maneras de interpretar y que, bueno, van surgiendo nuevas y la Biblia va yendo a eso, ¿no? O sea, perdón, la Biblia va yendo a eso.
vamos yendo a reinterpretar la Biblia desde distintas realidades y que también tiene cada persona. En esto vamos a hacer un pequeño repasito para pulir mejor algunos términos, para ir diferenciando espiritualidad, religión, teología, porque obviamente no es lo mismo. Y entiendan que espiritualidad es la búsqueda humana de sentido. O sea, el ser humano busca darle sentido a todo, tanto cósmica, a nivel cósmico, como personal. Todo lo que al ser humano le ocurre, o ve, o toca, o donde vive, trata de darle un sentido. Eso es espiritualidad. La religión ya es más que nada un aspecto dentro de ese desarrollo espiritual. No toda espiritualidad llega a la religiosidad, por así decirlo. La religiosidad es solamente uno de esos aspectos dentro de este trabajo en la espiritualidad. Bueno, y por religión la parte formal es más que nada son estas organizaciones humanas basadas más que nada en textos sagrados, ¿no? Por lo general son textos sagrados o memorias de experiencias vividas. Y la teología lo que busca, ya sabemos que es el estudio de Dios o el estudio de la interpretación o el tratar de conocer a Dios, ya sea desde los textos sagrados, pero también desde la realidad. Y un poco cuando después de transcurrido la ruptura protestante, ¿no? Esto de cuando se parte de la iglesia y termina por un lado la católica y la reformista o la protestante por el otro, un poco ahí se empezó a ver la teología como un correctivo de conceptos e ideas que van en torno a lo religioso. Pero que esta teología sugiere la necesidad, o sea, la teología, cuando hablamos de teología, hablamos de algo, de una exploración más abierta y creativa, ¿no? Y esto para un poco romper ese esquema de que la teología es o lineal o cuadrada o que no puede salir del marco, ¿no? La teología invita a eso, por eso hay nuevas formas de interpretar desde lo teológico, de lo espiritual o desde la Biblia, no sé, la creación, la evolución, la participación femenina dentro de la iglesia o tantas otras realidades que van surgiendo. Entre esta corrección de ideas y esta apertura, este explorar desde la apertura y la creatividad, obviamente es una investigación de aquella sabiduría que despierta y mantiene ese impulso creativo de la vida. O sea, la teología es ver y analizar la vida, todo lo que nos ocurre. Y para eso se requiere esta capacidad de escuchar, de apertura, receptiva a esta energía vivificante del logos. Y vamos a hablar de teología cuántica. Les voy a presentar un poquito de teología cuántica. Pero no había física cuántica, sí. Pero bueno, se está haciendo teología desde la realidad más actual y no tan actual, porque la física cuántica no hace muy poco que ha aparecido, pero un poco para que entiendan, yo voy a ir explicándoles a qué se refiere teología cuántica, ¿no? Obviamente es buscar esta relación entre la teología y la física cuántica. ¿Qué es la física cuántica? Es esa rama de la física que estudia el comportamiento de las partículas subatómicas y su comprensión a menudo desafía nuestras intuiciones cotidianas sobre la realidad. Nosotros sabemos que los elementos, las cosas se componen de átomos, ¿no? De moléculas que se componen de átomos y esos átomos hay partículas subatómicas.
Pero hoy, incluso en el cine, se habla de un mundo mucho más diminuto, más subatómico, que es a esa parte cuántica de la que se habla, ¿no? Algo muchísimo más pequeño que las partículas que componen el átomo. Entonces eso nos lleva a pensar otras cosas, a reinterpretar la realidad que tenemos. Esta teología cuántica lo que busca es estas conexiones entre principios cuánticos y la espiritualidad. Y vamos a ver cómo se relaciona esto en un rato. Bueno, argumentando que la física cuántica puede ofrecer nuevas perspectivas sobre la naturaleza que nos rodea, la realidad en sí, y esta relación de ciencia y fe. Aviso, cualquier cosa me paran y me consultan, ¿sí? Liberan el micrófono y me vuelven a preguntar. Y esto, tengan en cuenta esto, porque lo hemos venido diciendo desde hace, por lo menos el encuentro pasado, muy fuertemente. Conocer el mundo, captarlo correctamente y sin errores, o interpretarlo de manera adecuada, no es solamente un asunto de las ciencias, sino que en eso también juega nuestro conocimiento sobre Dios. O sea, nosotros entendemos a Dios de acuerdo a su obra, de acuerdo a nuestra realidad. Mediante esta realidad que conocemos, entendemos a Dios. Ahora, con esto de la física cuántica, nuestra realidad se amplió. Y vamos a ver cómo. ¿Alguien tiene miedo? ¿Alguien está medio asustado? ¿No? ¿Un poquito? Me encanta. Bien. Bueno, mejor, eso. Para explorar necesitamos valentía. A ver, cuando la humanidad fue evolucionando, a la hora de ver la realidad y no tener una ciencia que nos ayude a conocer el cosmos, el universo, el mundo, o por lo menos la realidad más cercana que teníamos, usábamos la imaginación, la fantasía, la intuición. En eso entraron los mitos, creencias y elaboraciones religiosas que nos ayudaban a entender o darnos una idea de nosotros mismos, el mundo, la divinidad. El mito que más conocemos son los dos mitos que aparecen en la Biblia. Cómo Dios creó el universo, cómo Dios creó el mundo, no el universo, el mundo. Y que bueno, está el mundo y en esa bóveda celeste está dividido en firmamento y cielo y firmamento, tierra, después aparecieron las aguas y la tierra, los astros al cuarto día, y así. Eso conocemos por un lado, después el ser humano de barro por el otro. Es un mito, no es una explicación científica, no es como muchas veces, por muchos siglos, la Iglesia ha mantenido, así fue el origen de todo. Y le costó aceptar que no fue el origen también. Bien, hasta que aparece en el Renacimiento una revolución científica en la historia humana con el método experimental, que eso provocó que el conocimiento que hasta ese momento había crezca, se reconfigure, se reordene y se empieza a dejar de lado cosas que no iban de acuerdo a lo que ahora estamos viendo de novedoso en la realidad, que por ahí se contradicen. Entonces hay cosas que ya son obsoletas y hay que dejar de lado. Por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo, ahora, o que el Sol era el centro del universo. Ahora entendemos que hay otras cosas más que son el centro. Bien. Por eso aparecen estos nuevos paradigmas. Y como vemos, paradigmas hay en toda nuestra vida, incluso en la interpretación bíblica. Hay interpretaciones que ya se han dejado de lado y hay nuevas que conviven con otras más nuevas o pueden dejar de lado algunas partecitas.
Pero bueno, a veces se dan estos saltos cualitativos, o sea, grandes saltos exponenciales en lo científico, que uno de ellos es la física cuántica, que nos hace redefinir o reinterpretar hasta lo que ahora teníamos cierto conocimiento, cierta interpretación, cierto paradigma de lo que es el espacio, el tiempo, la masa, la velocidad, la energía. O sea, esos conceptos tan elementales ahora y están en duda de cómo los entendíamos antes. Esta física cuántica nos lleva a esto inintangible, o sea, nos rompe reglas lógicas, como por ejemplo el determinismo. El determinismo fue parte de la ciencia hasta hace poco, que nos decía que si esto es así, nos lleva a esto. Esto nos lleva a tal resultado, X. Pero bueno, ahora estamos viendo que por ahí nos puede llevar a otros resultados si no es así tan determinante. Ciertas cosas. Y eso, como decía bien Sandra, nos lleva a otro nivel, ¿no? Es esta espiral ascendente. Entonces, esta manera de entender la realidad nos trae una nueva visión, y ahora no estamos hablando de una teología, estamos hablando científicamente, humanamente, en el que entendemos que la realidad es fundamentalmente vacía. ¿Qué quiero decir con esto? Yo toco el brazo y tengo un material concreto, pero si nosotros nos vamos a este mundo subatómico, vemos que hay vacío entre una cosa y otra. Y si nosotros unimos esos vacíos, y yo me comprimo hasta no sabemos dónde. ¿Me explico con esto? O sea, esto no es tan concreto como creíamos. Hay vacíos dentro de esto. La materia, que tanto hablamos de la materia, hay pensamientos que le dan mucha importancia, hay otros que pensaban que era una ganga del cosmos, tanto desde la filosofía, desde la religión y la espiritualidad, ¿no? Recordemos a Platón, la cárcel del alma, que es eso que vos dejás y lo más importante es lo espiritual, el alma que tenés adentro, y que ahora, según esta nueva física cuántica, y supuestamente la materia no existe. Ahora vamos a ver por qué. Y lo que consideramos materia es un espejismo. O sea, es un nuevo replantearse la realidad, ¿no? En esta nueva visión también tenemos el concepto de energía, que justamente es lo que es la materia. La materia es solamente un estado de esa energía, un estado más de cómo está la energía en el ambiente. A veces nosotros en religión, en catequesis, decimos que somos materia y energía, volvemos a caer en las dualidades, ¿no? Y que, bueno, dejamos la materia acá y la energía se une con esa energía cósmica, esa gran energía. Teilhard de Chardin le dice punto omega, ¿no? Que es Dios, ¿no? Dios es pura energía, ese motor inmóvil, y nuestra energía se une a toda la energía. Bueno, vemos que no dejamos materia, o sea, la materia se transforma en energía también. Entonces es volver a replantearnos la realidad. Entonces esto, ¿no? Por eso, por esta energía, la materia que engendra vida, está en la mente y está en el espíritu. Esta energía que nosotros decimos que es el amor, si vamos a lo más biológico, podríamos decir que son puras hormonas y estímulos cerebrales que nos hacen, que trabajan más cuando vemos a una persona que nos atrae o que admiramos. O bueno, o podemos enfocarlo desde muchos otros lados. Pero que es energía al fin y al cabo.
y que uno se puede preguntar cómo de 2 células puede surgir un ser humano más. ¿Qué le da vida a esa célula? O sea, ¿cuál fue el origen de la vida? Bueno, eso es cuestión de la ciencia, ¿no? Pero esto cuestiona todo, va cuestionando todo eso. Entonces, ahí nos lleva a pensar que el tema de la energía no es, esto no es inmaterial o sobrenatural, ¿no? Esta dualidad que hacemos nosotros de lo natural y lo sobrenatural, el más allá, ¿no? Otro concepto nuevo, nuevo no, perdón, otro concepto que se reinterpreta en la novedad es que hay un caos. Caos, esa realidad en desorden, bueno, se ha dicho, ¿no? Y que el cosmos es la realidad, todo en un orden. Pero que no estamos en un cosmos, no hay un orden en la vida, en la realidad nuestra. Pero ojo, no entender el caos como algo negativo, sino como algo positivo, porque es parte de la vida, de la energía, eso caótico. Es lo que también genera vida, ¿no? Obviamente es la forma propia del ser, es caótico la evolución, es caótico crear órdenes nuevos. O sea, del caos sale siempre un cierto orden, ¿no? Un cierto cosmos. Esto de la cosmogénesis, de cómo se originó todo, es algo esencial y universalmente evolutivo. A ver, todo está en constante evolución. No es que la roca ya es roca y no va a ser algo más que roca, o tierra, o árbol, o vaca, o ser humano. Absolutamente todo va a evolucionar. Ojo, no estoy hablando de que esto sea superador, o sea, no tiene nada que ver con Teilhard de Chardin. No, no estoy presentando algo superador de su teología. Aclaro. Y que esto evolutivo es diferente a ese fixismo que se pensaba, ¿no? Que, bueno, se creó, ¡pum!, así, apareció casi de la nada. Bueno, como un poco lo cuenta nuestra Biblia, nuestros textos sagrados, la creación, ¿no? Esto de que, bueno, aparecen las cosas por palabra o por moldeado de la mano de Dios, pero que salió así de la nada, sino que hubo un proceso evolutivo. Y hoy, Santo Tomás diría, todos estos errores, todos estos puntos ciegos, todo lo que hasta ahora habíamos leído mal, y obviamente tuvo que repercutir en un error acerca de Dios. O sea, esta manera de ver la realidad y que ahora hay que casi reinterpretarla toda, nos lleva a tener que también plantearnos el concepto de Dios. Porque si nosotros tenemos un concepto de Dios en base a nuestra realidad, eso hay que superarlo también. Y hay repercusiones religiosas en cuanto a nuestras creencias. ¿Cuáles son esas repercusiones? Hasta ahora, antes de ir a las repercusiones. ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta, algo? ¿Está lindo? O sea, Lindo. estas son cosas que nosotros nos damos cuenta. Ahora, desde la teología, ¿cómo congeniamos con esta realidad nueva, con esta nueva forma de ver el mundo? Ya lo vamos a ver. Primero, desde estas repercusiones teológicas, ¿no? De nuestras creencias y cómo damos incluso catequesis, o cómo hablamos con el cura, con una monja, con un amigo en cuanto a creencias. Nosotros, el cristiano, decimos que el cosmos fue hecho para nosotros. O sea, Dios nos hizo y nos puso ahí y nos dio el poder de administrar su obra. El dueño es Él, pero nosotros somos sus administradores. Bien, acá hay que entender otra cosa.
El mundo, el cosmos, el universo no fue hecho para nosotros. Porque si el ser humano hoy desaparece, se extingue, el mundo va a seguir evolucionando. O sea, el mundo no nos necesita a nosotros. No necesita al ser humano, porque tiene este dinamismo propio. Esto de entender que el universo, la creación fue hecha para nosotros es muy antropocentrista. Y Lynn White ha dicho una vez que el cristianismo es la religión más antropocentrista. Entonces, ¿cómo nos repercute ahora como cristianos de que el cosmos no fue hecho para nosotros? O sea, ¿cómo hablamos ahora a partir de esto? La finalidad religiosa, nosotros hablamos de la historia de la salvación, ¿no? La historia humana y divina de la salvación, obviamente que hay un principio y hay un cierto fin, hay un momento final, y en esto, de que el mundo no nos necesita, de que es una espiral, o sea, ya no es lineal, ¿no? Es esta espiral y ascendente. ¿Cómo hablamos de la historia de la salvación ahora? De esta pedagogía de Dios, ¿no? Esto que decimos nosotros, lo lineal, que bueno, unos no lo entendieron, o los judíos no lo entendieron y nosotros entendimos o reconocimos al Mesías. Bien, ¿cómo hablar de eso ahora? Perdón, ahí se me coló eso que era una copia del anterior. En esto de ser hijos de Dios, ¿no? Esto que nos gusta tanto, suena muy a como que somos la especie predilecta, la que nos dio atributos especiales, diferente al caballo, al arbusto, a las flores. Eso es un especismo. O sea, nuestra especie es la mejor, la superadora o la más evolucionada con respecto a otras. Esta sobrenaturalidad humana, ¿no? Nosotros tenemos espiritualidad, por ahí tenemos conciencia, libre albedrío, los otros se mueven por instinto. O sea, nos movemos, el cristiano se mueve en base a esta imagen y semejanza de Dios y una desemejanza en base al resto de lo creado. ¿Cómo hablamos ahora en base a eso si si somos algo más en el cosmos, en el universo? Y esto también, supuestamente éramos los únicos en el universo. Con tantas galaxias que se van descubriendo, y más allá, y más allá, y cada vez aparecen más, ¿seremos los únicos en el universo? Capaz que haya, obviamente, a ver, debe haber vida en algún otro lado. No nos vamos a creer, no vamos a caer de vuelta en esta superespecie que tiene el atributo de la vida y de la conciencia y somos los únicos en el universo. Capaz que algunos, no sé, capaz que los marcianos, si alguna vez los conocemos, o algún otro extraterrestre, tenga una teología más desarrollada, si es que conocen a Dios. Ah, y eso también, porque a veces hemos pensado como que, bueno, nosotros conocemos a Dios, ellos no. No saben, no sé, no sé si alguno se imaginó que, bueno, capaz que hay que evangelizar a un marciano. Bueno, no sé, hay que reinterpretar mucho. Primero hay que encontrarnos bien con ellos eh, y ver cómo piensan, por lo menos, si es que nos entendemos. Esto del fin de los tiempos, ¿no? Esto de también, volvemos a lo lineal, que hay un punto en la historia que se va a terminar, todo se va a terminar, viene Dios, la segunda venida del Cristo resucitado y donde va a reinar en todo, obviamente decretado por Dios, pero según la realidad,
hay un sol, que es lo que permite la vida en nuestro planeta, por lo menos, que está, supuestamente el sol se está enfriando, está a mitad de su vida, tampoco créanse que el año que viene el sol se va a enfriar, o sea, tenemos todavía 5.000 millones de años hasta que el sol se enfríe y se extinga todo en la Tierra. Pero bueno, igualmente también en toda esa historia ya el 50% de las especies se han extinto en la Tierra. Así que todo puede pasar. O también, como dice la ciencia, una aproximación de galaxias. Nuestra galaxia está acercándose y a punto de, o sea, no mañana, no el año que viene, pero en algún momento va a colisionar con la galaxia Andrómeda, supuestamente por la ciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar del fin de los tiempos hoy en día con todo esto? Esta pertenencia al cosmos también, ¿no? Si nuestro mundo conocido se amplió, si ya no es solamente nuestro sistema solar, si ya son más estrellas lejos que apenas vemos y otras que no vemos, que sabemos que están, hay que reinterpretar nuestra identidad, nuestra patria o matria. Eso afecta en nuestra identidad, ya sea como seres vivos o como seres de la Vía Láctea, o como seres del sistema solar, como terrestres. Entonces, eso nos lleva, o sea, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones en base a qué discurso teológico estamos dando o vamos a dar. Porque si con esta realidad vamos a seguir presentando lo anterior, nos volvemos esquizofrénicos. O sea, vamos a estar muy fuera de época. Entonces, estas dos preguntas que les voy a presentar ahora. ¿Podemos seguir manteniendo relatos, mitos, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? No mitos de fue un invento lo que te crees, ¿no? O símbolos que aunque sean simplemente metafóricos, se expresan mediante unos supuestos que la cultura media de los oyentes considera inmediatamente como científicamente falsos? Y otra, ¿por qué seguir expresándonos mediante mitos y símbolos de una época precientífica que nos obligan a sentir un malestar innecesario y a veces insufrible? Esta esquizofrenia, ¿no? De tener una realidad diferente, pero estar hablando de un siglo atrás o medio siglo atrás. Y que por estos cambios de ciencia o estos saltos cualitativos, los cambios son muy exponenciales, ¿no? Bien, escucha. Yo creo que lo más acertado es afirmar que solo sé que no sé nada, ¿no? Porque evidentemente nada de lo que digamos, después de la física cuántica, que has dado una parte, pero los metauniversos y un montón de cosas, la ciencia va a trastocar de vuelta nuestro conocimiento. Por lo tanto, lo que hay que tener es en forma permanente, creo, la mente muy abierta, y lo que sí es básico, que el centrismo humano, que todo había sido hecho para nosotros, creo que hay que volver a la humildad de solo sé que no sé nada. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho la charla de hoy, Juanjo. Muchas veces, o sea, yo soy bioquímica y muy ligada a todo ahora ya hace rato que lo dejé de lado, pero bueno, uno todos esos conocimientos y eso los tenía y los tiene. Y por ahí había cosas que me chocaban mucho, ¿no? Y
y uno, bueno, por la fe y por la creencia, por creer en Dios, es como que sigue, dejaba eso de lado, uno lo va tapando y va siguiendo, sin querer, no sin querer, pero sin investigar demasiado y uno como que escucha siempre los mismos mitos, como decís vos, ¿no? Y por ahí hemos hecho así muchos cursos con Javier de Aguirre, y bueno, que nos han abierto, me han abierto por lo menos a mí la cabeza mucho, pero siempre hay hambre de más y de seguir avanzando y de seguir escuchando cosas que están de acuerdo a lo que uno piensa, porque antes decía, hoy estoy loca de no creer tal y tal cosa, de no creer en Adán y Eva, en no creer, digo, ¿por qué no creo? Pero bueno, es así la cosa, hay que seguir evolucionando. ¿O por qué seguimos hablando de esto también? Porque los chicos hoy en día te cuestionan, y con mucha razón, y Tal creo que cual, va en torno a esto, ¿y los sí, dinosaurios y el arca de Noé? Porque hay sí, sí, dinosaurios. sí. Hubieron dinosaurios en nuestra historia, los conocemos, pero ¿cómo los congenias con el arca de Noé? Sí, tal cual, tal Los cual. subieron, llegaron tarde. Yo fui escribiendo algunas cosas mientras vos hablabas, como parece que me adelantaba la pregunta, ¿no? Así que no sé, lo quiero compartir porque es algo que también ya lo vengo masticando desde las últimas materias del instituto también, ¿no? Cuando Dios Creador, donde ya nos hicieron repensar todas estas cuestiones y demás, ¿no? Y yo dije que yo no me siento, ni me considero ni menos amada ni menos cuidada, eh, porque esto no sea así y porque haya otros en el universo, otros, otros, lo que sea, no siento menos, no sé, no sé cómo más ponerlo ya ahí, ¿no? Ni me siento menos comprometida con todo, si eso no es realidad, ¿no? Si esto es o no es verdad y demás. No siento que me dan menos bolilla por eso, así medio un poco más criollo también, ¿no? Y la confirmación de esto es ya algo más al plano lógico, digamos. Pero al plano espiritual que hoy vos hablabas, no sé, particularmente en los momentos de oración, cuando llego a una oración más profunda, ¿no? Esa de rapidito, ¿no? O leer y avanzar así, ¿no? Pero hay veces que uno puede llegar quizás a un plano más. Tengo días o vas a algún retiro o te comprometes a algo más. Y hay una cosa, en la cabeza te va diciendo, y sobre todo a mí me gusta mucho las meditaciones, las oraciones meditadas, esto de llegar a una meditación, pero en la naturaleza. Y yo no sé si entiendo todo esto o no, no sé cómo explicarlo, pero hay una certeza de que las cosas son así. Está la certeza en el corazón, ¿no? Y no sé, alguien alguna vez, que ya no está, me supo decir cuando le hablaba de esto, y me decía, es que es la revelación, Sandra. La revelación se va haciendo cuando uno puede entenderla, y parte de la revelación ya está, como siempre lo decimos, pero después está la revelación que va llegando en el momento justo, ¿no? Y bueno, y es la revelación que sigue actuando en nosotros porque somos muy amados. Entonces, no me cuesta creer en esto, vuelvo a repetir, tengo un pie en la ciencia y un pie en la espiritualidad, tengo los dos amores ahí y no cuesta creer. Pero si hay una esquizofrenia, ahí sí tomo de tus palabras, porque uno trabaja en un colegio donde realmente no soy esquizofrénica, no sé por qué. O quizás no me la detectaron porque no voy al psicólogo, ¿no? Porque cuando pasa la monja, sí, tengo que decir y volver al librito cómo va para atrás.
y cuando la monja pasa de largo tengo que volver al otro, o sea que vuelvo a repetir, no hice los estudios nomás para ver si estoy o no estoy, pero sí, trabajo, vivo en una esquizofrenia, ¿no? Y la vamos manejando, la vamos piloteando hasta que quizás ellos se aviven, se den cuenta de lo que estoy haciendo. Yo quisiera aportar un poquito de pensar que debemos estar en esa serenidad que estamos todos en un proceso. Y ese proceso es como ir subiendo una escalera, tal vez en caracol, ¿no? Para hacer circularidad, digamos, mantener eso, pasar por el mismo punto, pero un poco más arriba, ¿no? La Navidad, la misma Navidad del año siguiente, pero con otro proceso, otra vida, otra historia, algunos amigos que se fueron, otros nuevos, qué sé yo. Digo, en este proceso es como que vamos en la escalera, y a veces, yo una vez utilicé este ejemplo, ¿no? Que a veces vamos de la mano con amigos, compañeros de la fe, compañeros de la parroquia, la monja, el cura, el que está acá, el que está allá, vamos como de la mano. Pero en un momento alguien se desprende, porque tal vez le tira un poquito el cansancio o el miedo al escalón nuevo y se queda un poquito atrás. Y también está el otro que se desprende y dice, me quiero apurar un poquito porque me encanta lo que estoy viendo allá adelante. Y entonces es ahí donde a veces son irreconciliables los que fueron alguna vez amigos a lo mejor, y en este despegarse en el camino de la fe, poder mantener un diálogo coherente como lo hacían antes, 10 años antes. Y eso no es porque, me parece a mí, digamos, nos equivocamos nosotros o ellos, es porque nuestro proceso tiene que ir de a poquito y cada uno a su tiempo. Y ahí llega, ¿no? Me parece a mí que esta es la tranquilidad con la que debemos contar. Saber que, como bien decías vos, la revelación se va dando de a poco. Aunque la última palabra de la revelación fue Cristo y lo sabemos como tal, pero nosotros sabemos nuestra limitación humana enorme. Les voy a contar dos pequeñas cositas como ejemplo. Una, yo estoy trabajando, bueno, ahora en mi nueva función de un acompañamiento pastoral a un montón de personas. Yo la vez pasada, cuando hablaba con mis jefes, coordinadores a nivel congregacional, con la monja, pero en este caso una monja a nivel cósmico, a nivel cuántico, gracias a Dios, y el muchacho que estaba al lado, que le acompaña, yo le decía, en este trabajo, en esta pasión que estoy viviendo ahora, entiendo un poco más, no perfectamente, pero entiendo un poco más lo que se habla de la limitación humana ante el dolor de un montón de jóvenes que están con intento de suicidio, otros jóvenes que están sin sentido a la vida, que quieren morirse, chicos que nosotros en nuestra época, en tercer año, jamás hubiéramos pensado quizá en quitarnos la vida, excepto alguien que tenía una alteración mental porque tenía algún problema serio, severo. Hoy en día hay chicos que no le encuentran sentido a la vida. Entonces digo, esa cercanía humana que yo puedo empatizar, puedo acompañar, puedo condolerme, ¿sí? Me está diciendo, flaco, vos laburá en esto y yo acompaño con la gracia. No queda otra. Entonces digo, ahí voy reconociendo, porque es conocer de nuevo mi limitación humana, que con todas mis herramientas y mi formación llego hasta cierto punto, ¿no? Y entonces digo, cuán grande es el cosmos, cuán grande es la creación, y seguirá siendo. Cuánto más seguiremos creciendo si estamos abiertos a este soplo del espíritu, que realmente hace nuevas todas las cosas. Y si las hace nuevas, no es el mismo escalón de siempre, es otro. Pero si yo lo descubrí primero, a lo mejor es mi tiempo de subir un escalón más y el otro se quedará un poquito, y tal vez dentro de un tiempo tome un impulso y me pase como 5 escalones, no lo sé. Pero como no es una competencia, es bueno poder llegar a permitirnos escuchar al otro, ¿no? En eso. Ese era un ejemplo. Y el otro muy breve, cuando hoy hablamos de lo cuántico pequeño y el volver al tema de la creación, cómo dos células generan una nueva vida, ¿de dónde?
hace poquito leí unos artículos científicos, porque yo al estar dando filosofía para chicos con orientación científica me toca profundizar y conocer lo más nuevo posible, y eso me desafía enormemente la cabeza. Se descubrió, se miró que en fecundaciones in vitro de, obviamente, óvulo espermatozoide, ¿no? Sin ningún otro misterio, se ha descubierto en cámara oscura el chispazo de la vida. O sea, eso que la ciencia dice el Big Bang, un chispazo inicial, bla, 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 como teoría, no como algo concreto, pero que se ha llegado casi en Suiza creo que fue donde casi se concretó, digamos, el disparo de la vida, hasta ese punto inicial se llegó. En el tema de la fecundación, es un chispazo de vida. ¿Qué pasa? ¿Quién lo da? Digo, es como que en un micro se habla de aquello macro, ¿no? Y me vuelve a traer la creación acá. Entonces digo, Dios está en todos lados, hasta incluso en ese silencio, en ese espacio nada, en esa no materia que tenemos en nuestra materia, que creemos que es materia, lo que decía él, ¿no? El brazo que parece brazo, cuando te vas al micro, hay nada entre una cosa y la otra, ¿no? Ese fotón, ese chispazo de luz, yo soy la luz del mundo. ¡Wow! ¿Qué querés que te diga? Bien, más preguntas que respuestas tengo, pero bueno, es así la fe. Un comentario, me acordé mucho de un profesor que tuve, un cura que decía siempre, hay que respirar con los dos pulmones, decía él, haciendo alusión a Oriente y Occidente, y haciendo alusión a que la fe en Dios no es solamente lo racional, con la teología en ese lugar, sino también lo espiritual. Y me acordaba de eso, ¿no? La teología van a ir apareciendo siempre alguna nueva, alguna relectura, alguna cosa que va aportando una visión nueva. Yo no descartaría nunca lo viejo. Eso es pensar, porque si no sería pensar que, por ejemplo, que un filósofo del siglo XXI sabía más que Aristóteles. Y no creo, porque nosotros estamos parados arriba de los enanos, digamos, perdón, somos un enano, estamos parados arriba de un anterior, ¿no? O sea, cualquier filósofo de ahora va a hablar a partir de lo que aprendió de Aristóteles, con lo cual creo que en teología pasa lo mismo, en filosofía, cualquier ciencia pasa lo mismo. Me parece que cuanto más sumemos visiones distintas, ¿no? La visión mítica, la visión teológica, cada época tuvo su aporte, y por supuesto la espiritualidad de otro lado, todo eso hacia la riqueza, me parece.